Ahora nos encontramos enlazados con el doctor Mirko Espejo. Él es médico egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, top del examen de salud, ENAM y de residentado médico, primer puesto en la especialidad de gastroenterología en el examen de residentado médico del 2019 y actualmente médico residente del Hospital Nacional Edgardo Revaliotti Martins y miembro de la Sociedad Española de Gastroenterología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora. Gracias por la presentación. El día de hoy me encargaron presentar una jornada más de Residente Cero en el área de gastroenterología, que es la especialidad que estoy realizando en el Hospital de Revaliotti. Son diapositivas cortas en las cuales voy a presentar. Básicamente, ¿por qué elegí la especialidad? ¿Cuáles son los temas o patologías que se abarcan durante la especialidad más frecuentes y si es que éstas se llegan a cumplir? Al último voy a responder algunas preguntas que algunos de ustedes han formulado previamente a esta presentación. Ahora, ¿por qué escoger el área de gastroenterología o la especialidad de gastroenterología? He puesto ahí unas palabras que son importantes, pero más que colocar esas palabras, quisiera explicarlo. Gastroenterología, y no solo gastroenterología, sino otras especialidades, tienen una peculiaridad o algo que las vuelve especiales. ¿Por qué? Porque mientras más avanzada está la medicina, más avanzada está la ciencia, más avanzada está el área experimental y el área mínimamente invasiva, todas aquellas especialidades que tienen procedimientos o realizan procedimientos van a tener una cierta ventaja con respecto a las áreas netamente clínicas, hablando específicamente de esa rama. ¿Qué más? Las especialidades que solamente son quirúrgicas netamente y no se abocan tanto a la parte clínica, también tienen una cierta limitación, a pesar de las ventajas que pueden tener. Gastroenterología es, dentro de las áreas clínicas, una de las áreas más completas. ¿Por qué? Porque es una área clínica indispensable que abarca todo el tubo digestivo y todo lo que conlleve procedimientos asociados a ello, procedimientos en el esófago, procedimientos en el estómago, endoscopías, colonoscopías, procedimientos en vía biliar, procedimientos en hígado, ya sea diagnósticos, terapéuticos, manejo de emergencias, manejo de hemorragias digestivas, etcétera, etcétera, que ya voy a abarcar en la siguiente diapositiva. Es decir, es un área que, yendo a la siguiente pauta, es un área que te da un cierto estatus porque es respetada dentro de varias especialidades, pero el hecho de que pueden diagnosticar una patología por el área clínica que es, y a la vez tratarla por el área procedimental que tiene gastroenterología. Y el área procedimental no solamente para tratar, sino también para diagnosticar. Es por eso que es una especialidad tan completa, ¿no? Gastroenterología. Son polifacéticos porque son muchas ramas que uno puede realizar en la gastroenterología. Uno se puede dedicar a la parte de motilidad esofágica, a la parte de endoscopía avanzada, a la parte de hígado netamente, que son la subespecialidad en hepatología, la parte procedimental en páncreas y vía biliar, también que es muy compleja y a la vez rentable, y la parte mínimamente invasiva, que son resecciones de tumores tempranos o de cánceres tempranos en el tubo digestivo, la parte de enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Entonces, dicho todo esto, la vuelve una especialidad, una buena especialidad, ¿no? La vuelve una especialidad rentable, ¿no? Porque ahora, en estos tiempos, es muy importante que la persona que está pensando en hacer una especialidad no solamente se abarca el tema de pasión, ¿no? Porque la pasión creo que lo tienen todos los médicos, sino también algo que le dé un cierto estatus, algo que le dé una tranquilidad personal, familiar, etcétera, ¿no? Y dentro de estas especialidades, gastroenterología es una de ellas. Hablando específicamente, ¿cuáles son las 5 patologías más frecuentes durante la residencia? Esto va a variar. Va a variar en cuanto a la sede hospitalaria que tengan, va a variar en cuanto a la capacidad resolutiva o qué tanto o de qué nivel sea el centro en el cual estén realizando la residencia.
Es por eso que en el Hospital de Valiati lo que se ve bastante son patologías de referencia, incluso referencia nacional, en el cual vemos bastante lo que es neoplasias gastrointestinales, tanto tempranas como tardías. Hay un área en el Hospital de Valiati que se dedica a la resección mínimamente invasiva de los cánceres tempranos gastrointestinales, independientemente de la localización. Esófago, estómago, colon, duodeno, no recto. Entonces, esto es algo que también lo hace la gastroenterología y llega a ser una subespecialidad o algo, o una rama en el cual el gastroenterólogo puede dedicarse, ¿no? El área mínimamente invasiva en el cual se dedica a hacer resecciones de cánceres mediante procedimientos como endoscopía y colonoscopía. Por ejemplo, ¿no? Un cáncer temprano en colon derecho, en colon ascendente, antes se trataba con una hemicolectomía derecha o un pólipo gigante, ¿no? Una resección segmentaria del colon. Actualmente se puede hacer ese procedimiento mediante endoscopía o colonoscopía, ¿no? Con un procedimiento avanzado. Y te ahorras una cirugía grande que tiene muchas comorbilidades, morbilidad y mortalidad. Otra patología más frecuente vista durante la residencia son patologías asociadas al hígado, específicamente todo lo que abarca la cirrosis hepática y las complicaciones. En el Hospital de Valiati tenemos un servicio de hígado en el cual tiene camas de hospitalización propias. Son 15 camas de hospitalización de solamente pacientes asociados al hígado, hepatocarcinoma, cirrosis hepática, etcétera, etcétera. Y esto es algo frecuente que se ve y no solamente se ve en todos los hospitales, creo que, creo que la cirrosis hepática es una de las enfermedades más frecuentes, una de las enfermedades crónicas más frecuentes y de mucha importancia por las comorbilidades y por las complicaciones que tienen esta patología, ¿no? Asociada al deterioro de la calidad de vida del paciente, y no solamente del paciente, sino también de la familia, porque es una enfermedad si es que no se controla bien, un poco caótica, ¿no? Y es por eso que hay que saber manejarla y hay que saber controlarla. Enfermedades de la vía biliar es algo que también vemos bastante en el hospital, coledocolitiasis, colangitis, neoplasias de la vía biliar, colangitis esclerosante primaria, colangitis biliar primaria. Es algo que vemos bastante. Y es algo que todos los residentes de gastroenterología deberían de manejar o deberían terminar residencia sabiendo esto, ¿no? Hemorragia digestiva creo que es algo que el gastroenterólogo sí o sí tiene que manejarlo bien porque las emergencias, como las hemorragias digestivas, sea hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja o hemorragia de intestino medio, es importante. Es una emergencia y tiene que ser solucionada en cuanto antes, ¿no? Por la premura en la cual esta se tiene que tratar. ¿Por qué? Porque puede tener desenlaces fatales. Incluso en los pacientes cirróticos, como ya lo he comentado, las hemorragias por varices esofágicas tienen una mortalidad elevada, ¿no? Y eso se tiene que tratar, se tiene que manejar y tiene que ser manejado por un gastroenterólogo que tenga experiencia en esta patología, que tenga experiencias manejando este tipo de emergencias. Y esto obviamente van a aprenderlo siempre y cuando practiquen, hagan en un centro en el cual tenga un centro endoscópico en el cual se vean las hemorragias digestivas, ¿no? Que es una de los consejos que les doy. Enfermedades intestinales, también siendo más específico, lo que he visto en la residencia bastante son las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, tuberculosis intestinal, síndromes malabsortivos, infecciones bacterianas, virales, parasitarias, intestinales, etcétera, etcétera, también son patologías que se ven muy frecuentemente en piso, ¿no? O sea, lo que ve el gastroenterólogo en realidad son patologías variadas. Esto solamente es una de las cuantas patologías que he visto durante la residencia hasta el momento, pero todas las partes del tubo digestivo tienen una patología muy compleja y muy variada, ¿no? El esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el yeyuno, el ilion, el colon, tanto el colon ascendente, descendente, sigmoide, recto, vía biliar, colédoco, vía biliar extrahepática, vía biliar intrahepática, hígado, páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo también que todos lo hace atractivo, ¿no? Para los que están postulando la residencia. Y si es que llegué a aprender las 5 patologías a lo largo de la residencia, la verdad es de que cuando uno se acostumbra a ver todas las patologías,
cuando trabajas en equipo, llegas a aprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces alguna exposición, ves algún paciente, manejas un paciente desde hacerle la nota de ingreso, desde hacerle el examen físico, desde pasarle visita siempre, desde conversar con tus colegas sobre alguna patología, tal vez que no tengas muy claro, o tal vez una patología que acabas de leer y tu colega también te puede complementar en ello, eso hace que la residencia sea más fructífera y eso es algo que les recomiendo siempre a todos, ¿no? Que conversen con sus colegas, que trabajen en equipo, que se lleven bien con sus compañeros, co-residentes, y estoy seguro que van a lograr aprender todas las patologías que vean durante la residencia. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ahora tenemos algunas preguntas que han sido realizadas por algunos de nuestros alumnos. Una primera pregunta es, ¿qué tan peleado es ingresar a la residencia de gastroenterología? Gastroenterología, si bien es cierto, es una especialidad un poco peleada, no es la más peleada, y no sé si es que actualmente está dentro de las más peleadas, pero sí requiere un puntaje elevado para ingresar, ¿no? No es una especialidad en el cual uno va a ir a probar suerte, no es una especialidad en el cual uno va a ver si ingresa o no ingresa, ¿no? Siempre gastroenterología está dentro de las especialidades, digamos, con mayor puntaje a nivel nacional. Hay veces que salen los rankings nacionales de la especialidad, hay otras veces que no, pero siempre se mantiene en un estándar que es, por lo menos, en mi opinión, dentro de las 5 especialidades con mayor puntaje, ¿no? En promedio nacional. Muy bien. Luego también nos consultan de cómo es la residencia de gastroenterología ahora en contexto de pandemia. Como todas las especialidades, gastroenterología, conversando con colegas de otros hospitales, no hablando específicamente de mi hospital, como todas las especialidades de gastroenterología se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, gastroenterología es una especialidad con bastantes procedimientos, dentro de ellos endoscopía y colonoscopía, que es algo que los residentes en algunas sedes hacen desde el segundo año, en otras sedes hacen desde el tercer año. Entonces, hacer una endoscopía a un paciente en este contexto es someterse a una exposición extra. Es por eso que cuando empezó la pandemia, específicamente durante todo el año pasado, los procedimientos endoscópicos disminuyeron e incluso en algunos hospitales desaparecieron, ya que no se sabía cómo actuaba este virus, ¿no? Es por eso de que se ha visto afectada de forma negativa en ese sentido, en disminución del volumen de procedimientos, que la verdad que se han ido recuperando con el tiempo y creo de que actualmente en la mayoría de hospitales ya han vuelto a la normalidad o a la cuasi normalidad. Si bien es cierto, hay algunos hospitales que aún no han vuelto a esta normalidad que se requiere y se han visto perjudicados negativamente los residentes, porque no han realizado los procedimientos que tenían planeado o estaba dentro de su currícula, ¿no? Esto es algo que creo que sí ha afectado negativamente, ¿no? El tema de los procedimientos. Sin embargo, se espera de que con el pasar de los meses y obviamente con la mejora de la pandemia, la caída de esta segunda ola, se vaya normalizando, ¿no? Sí, pues es verdad. Y una última pregunta que tenemos es, ¿cuáles serían las sedes más recomendadas tanto en MINSA como en Salud para hacer la residencia de gastroenterología? Mm, Bien, en salud, siendo bastante sincero, ya es algo que todos los que postulan a gastro lo saben. El Hospital de Bagliati es la mejor plaza a nivel nacional para gastro. Y es por eso que todos los primeros puestos del examen van al Hospital de Bagliati, ¿no? Ustedes van a estar con todos los primeros puestos, sus R mayores, si es que ingresan, van a ser los primeros puestos, y sus asistentes, que son ex residentes casi en su totalidad. Es por eso, por todo lo que he dicho, todos los procedimientos que se hacen, es la mejor plaza. Es por eso de que solamente hay una plaza por cada universidad y el primer puesto ingresa. Otra plaza muy buena es el Hospital Almenara, que también tiene múltiples procedimientos, tienen un área de trasplante muy buena, que si bien es cierto no lo manejan los gastroenterólogos, lo manejan los cirujanos en el Hospital Almenara, el área de trasplante es muy buena y está de la mano de los que realizan la hepatología, ¿no? En el Hospital de Bagliati el área de trasplante lo manejan los gastroenterólogos. Otro hospital también recomendado está el Hospital Sabogal, es ser un hospital nacional, ¿no?
en el cual se pueden realizar procedimientos. Se pueden realizar procedimientos, un hospital de referencia, en el cual también se ven patologías complejas, ¿no? Tanto, tanto de vía biliar, páncreas, hígado, ¿no? Etcétera. Si bien es cierto, no cuentan con ecoendoscopía y suelen referirlos al hospital de Valiati, ¿no? Para someterlos a ecoendoscopía a los pacientes del hospital Sabogal, tienen una sala de endoscopías también muy buena, endoscopías, colonoscopías, ¿no? Que los residentes tienen que saber como mínimo realizar esto, ¿no? Hablando del MINSA, es muy bien sabido por todos que en MINSA, el Hospital Loaiza, tiene un muy buen servicio de gastroenterología, tienen una unidad de hígado también, que son doctores muy buenos que se dedican a la patología, tienen una muy buena escuela, que creo que dentro del MINSA es el que más destaca, ¿no? El hospital Loaiza, ¿no? En gastroenterología. También tienen una unidad de endoscopía muy buena también, con buenos docentes y buenos asistentes. Otros hospitales a destacar son el hospital 2 de Mayo, que creo que se ha visto bastante golpeada con esto de la pandemia, creo que no están haciendo muchos procedimientos. Está el Hospital María Auxiliadora, está el Hospital Cayetano Heredia también, ¿no? Con su área de gastroenterología, ¿no? Y obviamente todos los hospitales nacionales, ¿no? De nivel 3. Perfecto. Bueno, ahora le gustaría darle algún mensaje a los futuros postulantes de la especialidad. Más que todo, de que estén seguros de elegir su especialidad, ¿no? Hay muchos factores para que ustedes escojan su especialidad. Es algo que ustedes van a hacer toda su vida. Es algo de lo que van a vivir, de lo que van a vivir siempre, ¿no? Es algo de la cual ustedes tienen que sentirse cómodos, tienen que sentirse felices, y no solamente por la parte económica, no solamente por la parte del estatus, sino es algo porque les guste a ustedes de verdad. Ese es mi primer consejo. Escojan la especialidad que les guste, porque cuando ustedes hacen algo que les guste, lo van a hacer bien y no se van a sentir aburridos, no van a hacer obviamente algo que no les guste, ¿no? Así que ese es el principal consejo, que hagan algo que les guste. Y si es que van a hacer gastroenterología, bienvenidos sean, que es una especialidad muy buena, muy rentable, que te da un estatus muy bueno dentro de los especialistas, con un amplio campo clínico, con amplio campo para hacer procedimientos, y la verdad es que siempre hay trabajo para todos, ¿no? Y tienen múltiples opciones en el cual ustedes se pueden abocar si es que escogen la especialidad. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora continuamos con la siguiente especialidad.